Bienvenidos a la clase de Anatomía Normal en Imágenes Extraorales de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad de Buenos Aires. Quien les habla es Ailín Gómez. La clase anterior se desarrolló la anatomía normal en imágenes que fueron adquiridas mediante técnicas intraorales. Y continuaremos ahora con el desarrollo de la anatomía normal en las imágenes que fueron adquiridas con técnicas extraorales. Por lo tanto, el campo de visualización va a ser ahora más amplio y vamos a poder apreciar, además de las piezas dentarias y de los accidentes anatómicos próximos, otros huesos que también forman parte de la cabeza ósea. Recordemos que las imágenes radiográficas son imágenes bidimensionales de un cuerpo que posee tres dimensiones, es decir, un alto, ancho y profundidad. Por lo tanto, nuestras imágenes radiográficas nos van a mostrar superposición de estructuras que son producto de las radioproyecciones, pero que en realidad en el cuerpo no están superpuestas. Y esto va a generar que cada imagen radiográfica tenga características particulares. Comenzaremos con la radiografía panorámica. Este es un estudio con el que los odontólogos debemos estar muy familiarizados, ya que es un recurso complementario del diagnóstico que nos permite visualizar el maxilar, la mandíbula, las articulaciones temporomandibulares y otras estructuras como la cavidad nasal, las cavidades orbitarias, la columna vertebral en su porción cervical y también parte del hueso temporal. Esta imagen es muy particular, ya que por las características de la técnica se producen zonas de superposición. Por ejemplo, la superposición de la vía aérea en la rama mandibular y también se producen imágenes dobles de estructuras que son simples. Por ejemplo, la imagen de la columna vertebral que vemos a ambos lados de nuestra radiografía panorámica. Para una interpretación más adecuada de cada imagen, siempre es conveniente seguir un orden en su examinación. Ese orden puede ser, por ejemplo, evaluar por zonas. En este caso tenemos la zona maxilar, la zona mandibular, la zona articular y de la columna y también las radioproyecciones y los tejidos blandos. Comenzaremos la examinación de la zona del maxilar superior con la observación general de los elementos radiopacos. Entonces vamos a visualizar la apófisis alveolar junto con las piezas dentarias, la apófisis piramidal del maxilar superior, el paladar duro, la espina nasal anterior, el tabique nasal, el reborde orbitario, el cornete nasal inferior y el piso de las fosas nasales. Los elementos radiolúcidos que vemos en esta zona maxilar superior corresponden a la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, el seno maxilar y la fosa pterigomaxilar. Pasamos ahora a la examinación general de la zona mandibular con la observación de los elementos que forman parte del cuerpo mandibular. Vemos aquí también la apófisis alveolar con las piezas dentarias, el conducto dentario inferior, finalizando en el agujero mentoniano, la foramina lingual y la basal mandibular. Cuando nos dirigimos hacia la zona de la rama montante, vamos a observar el cóndilo mandibular, por delante de él la escotadura sigmoidea, seguido de ella la apófisis coronoides. Vemos el conducto dentario inferior, la espina de Spix o língula que se halla al inicio de este conducto, el gonion, que es el ángulo mandibular, la escotadura pregoníaca, que puede estar
con mayor o con menor intensificación más o menos marcada en los diferentes pacientes, y la línea oblicua externa, que la vemos como es esta línea radio-opaca. En la zona articular y la zona de la columna, las estructuras que se destacan son el conducto auditivo externo, cuyo contenido es aire, por lo tanto lo vamos a ver como un círculo o un semicírculo radiolúcido. La zona de las celdillas mastoideas, que recordemos también que la apófisis mastoides en su interior posee todas estas pequeñas cavidades que conforman las celdillas, que también contienen aire. Por lo tanto, nos da una imagen muy particular, la zona de la mastoides, en las cuales son lagunas radiolúcidas rodeadas todas de un entramado radiopaco. Vemos la cavidad glenoidea, en donde se va a articular el cóndilo mandibular, el cóndilo del temporal, la columna vertebral en esta zona. Visualizamos todo lo que es la vía aérea superior, el hueso hioides, que si vemos la otra mitad de la radiografía, lo vamos a ver, como explicábamos antes, como una estructura doble, cuando en realidad corresponde a una estructura única. La apófisis estiloides la visualizamos en esta zona, y si observamos en la imagen que no está marcada, es esta línea radioopaca muy delgada que se ve yendo desde lo que es la zona de las celdillas mastoideas en diagonal, de manera descendente, hacia el borde posterior de la rama mandibular. Y por último, lo que es el arco cigomático en esta zona, que lo vemos pintado en verde. Vemos también la sombra que dejan los tejidos blandos. ¿Cuáles son estos tejidos blandos? El paladar blando, la pared posterior de la faringe, la lengua, la nariz, que está en esta zona, los cartílagos de la punta de la nariz se ven con una pequeña radiopacidad en esta zona, y también la oreja. Un error muy frecuente en las radiografías panorámicas se produce cuando el paciente no logra elevar la lengua y generar entre su paladar duro y la lengua una especie de sopapa, y entonces queda aire justamente entre la lengua y el paladar duro, y ese aire se ve como una sombra radiolúcida que tapa el sector de las raíces y los ápices de las piezas superiores. Y las radioproyecciones que presenta la radiografía panorámica corresponden a la columna vertebral en su porción cervical, los espacios intervertebrales, que los vamos a ver radiolúcidos, y la radioproyección que genera el guioides a ambos lados de la imagen, tanto a la derecha como a la izquierda se puede visualizar. Vamos a hacer un repaso ahora más detallado de todas las estructuras que podemos encontrar en una radiografía panorámica. Con el número 1 vamos a visualizar la órbita. El número 2 nos está indicando el conducto infraorbitario. Lo vemos en el lado izquierdo, que no está marcado, como una especie de, como si fueran dos embudos que se unen por su extremo de menor diámetro. El seno maxilar con el número 3, que es todo este espacio radiolúcido. Por detrás del seno maxilar con el número 4 se visualiza la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Con el número 5 visualizamos por detrás del último molar la tuberosidad del maxilar. El número 6 corresponde al paladar óseo, el número 7 a la espina nasal anterior,
Con el número 8 vamos a poder visualizar la apófisis cigomática, que corresponde a la base menor del maxilar, o también denominada apófisis piramidal del maxilar. Es esta imagen con forma de J que aparece radiopaca por encima de las raíces del primero o del segundo molar. La visualizamos aquí también del otro lado. Y es importante no confundir la imagen que nos da esta apófisis cigomática con lo que es la pared posterior del seno maxilar. Les voy a mostrar la pared posterior del seno maxilar que forma el límite anterior de la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Es el número 9 en nuestra referencia. Por lo tanto, tenemos una imagen con forma de J, radiopaca, bien intensa, que corresponde a la apófisis cigomática o apófisis piramidal del maxilar superior, y tenemos una imagen también radiopaca, pero que es una línea mucho más delgada, que es el límite posterior del seno maxilar y que a su vez va a limitar también a la fosa pterigopalatina. Con el número 10 vamos a encontrar a la pared anterior del seno maxilar. El número 11 marca el piso del seno maxilar, que fíjense que tiene una forma curva, no es un piso recto, y que es más bajo que el piso de las fosas nasales. Con el número 12 observamos la sutura intermaxilar, que la habrán podido ver también en la anatomía intraoral, en el sector de los incisivos, como una línea radiolúcida que está delimitada por dos líneas radiopacas como si fueran dentadas. Es la sutura que se produce entre los dos huesos maxilares. El número 13 corresponde al hueso cigomático, que lo vemos aquí en toda su extensión. El hueso cigomático o malar, si ustedes ven a partir del número 8, que era esta apófisis cigomática del maxilar, se extiende hacia atrás como si fuera una banda, como si fuera una bandera que se extiende hacia atrás de manera radiopaca. Es todo el cuerpo de nuestro hueso cigomático o malar. Pasamos al número 14, que corresponde al tabique nasal, una estructura también radiopaca, como lo es el número 15, que es el cornete nasal inferior. El espacio por debajo del cornete, limitado entre el cornete en su cara medial y la pared de la cavidad nasal en su cara lateral, este espacio ocupado por aire se denomina meato. En el caso del cornete inferior, el que está por debajo de él es el meato nasal inferior. Nuestro número 16 es el meato nasal inferior. En el número 17, esta línea radiopaca, recta, corresponde al piso de la cavidad nasal. Si continuamos con el número 18, vamos a ver el arco cigomático o apófisis cigomática y por delante de él el tubérculo articular o también denominado cóndilo del temporal. Por detrás de este tubérculo articular encontramos la fosa mandibular o cavidad glenoidea en la cual va a articular el cóndilo mandibular. Por detrás de la fosa mandibular observamos el conducto auditivo externo con el número 21. Con el número 22 vemos la apófisis estiloides y con el número 23 la zona que corresponde a las celdillas mastoides. El número 24 señala el cóndilo de la mandíbula. El número 25, por delante del cóndilo, encontramos la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea y por delante de ella vemos la apófisis coronoides. Vamos a observar estas estructuras en el lado izquierdo. El conducto auditivo externo, el cóndilo mandibular,
la escotadura mandibular y la apófisis pterigoides. Luego vemos con el número 28 al conducto mandibular o conducto dentario inferior. Esta estructura se visualiza radiolúcida y limitada por dos líneas radiopacas. Tanto a la derecha como a la izquierda, donde no está marcado, lo podemos visualizar. Luego, con el número 28, vamos a encontrarnos al foramen mandibular u orificio de entrada al conducto dentario inferior. El número 29 está indicando toda la rama mandibular, mientras que el número 30 está indicando todo el tejido óseo que corresponde al cuerpo de la mandíbula. En el número 31 visualizamos el ángulo mandibular y en el número 32 la región de la sínfisis mandibular. El número 33 nos está indicando cuál es la región de la porción alveolar o la apófisis alveolar o apófisis alveolodentaria. El número 34 corresponde al asta mayor del guioides y el número 37 corresponde al cuerpo del guioides. Pero para no saltearnos tenemos también el número 35 en el cual podemos observar a la línea oblicua o línea oblicua externa y en el número 36 al foramen mentoniano de un lado y el foramen mentoniano del otro. De esta manera hemos podido repasar una gran cantidad de elementos que son posibles de observar en nuestra radiografía panorámica. Continuaremos ahora con otro tipo de estudio que se denomina teleradiografía de perfil. ¿Qué se observa en esta imagen? Es la imagen del perfil de la cabeza y del cuello en la que se van a superponer estructuras que forman parte de toda la cabeza en una vista lateral. Por lo tanto, es un estudio en el que abundan los ejemplos de adición. Vemos la imagen completa de una teleradiografía de perfil y vamos a comenzar viendo sector por sector esta imagen para luego finalizar con un repaso general en el que vamos a observar todas las estructuras. Vamos a empezar entonces con lo que es la zona de la cavidad orbitaria. Tenemos primero una imagen del hueso para luego poder proyectarnos hacia el interior de ese hueso, imaginarnos cómo se visualiza cada una de las estructuras y entonces observarlas en nuestra radiografía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Todo lo que corresponde a la cavidad orbitaria, que es esta región, el contorno de la cavidad orbitaria con su borde supraorbitario, su borde lateral y su borde infraorbitario. Y por último vemos la pared superior de la cavidad orbitaria. Pasamos a la zona condilar, en la cual vamos a apreciar estructuras que corresponden al hueso temporal. ¿Cuáles son esas estructuras? Lo primero que vamos a visualizar es la apófisis cigomática o apófisis transversa del cigoma, con su cóndilo. Vemos un círculo radiolúcido que corresponde al conducto auditivo externo y otro círculo radiolúcido por detrás del anterior y más hacia arriba que corresponde al conducto auditivo interno. Vamos a pensar lo siguiente. Este círculo radiopaco que tiene adentro un puntito radiopaco es la oliva que va introducida en el conducto auditivo del paciente. Ahora,
¿por qué la oliva está acá abajo y el conducto auditivo externo está acá arriba? Porque en realidad la oliva va introducida en el conducto auditivo externo del paciente cartilaginoso, pero no se corresponde exactamente con el conducto auditivo externo óseo. Por eso es que encontramos la oliva en esta región y el conducto por detrás y por encima de ella. Y más hacia atrás y arriba, el conducto auditivo interno. Vemos la apófisis estiloides que se proyecta en esta zona desde lo que es la región, digamos, de la apófisis mastoides, dirigiéndose de manera oblicua hacia abajo y hacia adelante, hacia el borde posterior de la rama mandibular. Vemos en la mandíbula el cóndilo mandibular, la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, y por delante de ella apenas llegamos a ver la apófisis coronoides. Pasamos ahora a ver toda la región de la mandíbula, en la cual vamos a poder apreciar la rama mandibular, el cuerpo de la mandíbula, esta línea fuertemente radiopaca que corresponde a la lámina interna del sector anterior, el ángulo de la mandíbula, el foramen mandibular o agujero del conducto dentario inferior, el conducto mandibular, luego observamos el foramen mentoniano y por último la basal mandibular como una línea bien gruesa y fuertemente radiopaca. Pasamos a la zona del esfenoides, la zona esfenoidal, en donde se va a destacar el seno esfenoidal, que es una estructura radiolúcida limitada por toda una cortical radiopaca. Observamos la silla turca y en ambos extremos la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior. Vemos el ala mayor del hueso esfenoides y el clivus, como si fuese un ángulo o una V corta con su extremo hacia póstero inferior y su abertura hacia antero superior. Pasamos a la parte del maxilar superior, en la cual vamos a observar el piso de la cavidad nasal como una línea radiopaca recta y una línea radiopaca con forma curva que corresponde al paladar óseo. Y en el extremo anterior del piso de la cavidad nasal vemos a la espina nasal anterior, que tiene la forma también de un ángulo agudo con su extremo anterior y su abertura posterior. Pasamos a lo que es la región de la fosa pterigopalatina o de la fosa pterigomaxilar, y recordemos que en el hueso, cuando nosotros estudiamos esto, lo veíamos con esta forma de gota invertida. La misma forma conserva cuando la podemos observar en la radiografía panorámica y así también la vamos a ver en nuestra teleradiografía de perfil con esta forma de gota invertida.
Vemos todo el espacio ocupado por aire que corresponde a las vías aéreas en lo que es la región de la rinofaringe, la orofaringe, la faringe, y a partir de aquí hacia adelante continúa la tráquea y hacia atrás continúa el esófago. ¿Por qué no se visualiza el esófago? Porque el esófago se colapsa, es decir, está cerrado cuando no está atravesando por él comida. Entonces vemos como si acá desapareciera la imagen, pero en realidad el esófago continúa en esta región. Lo que pasa es que como está, digamos, colapsado, cerrado, no lo podemos observar como si la vía aérea, que es una estructura cartilaginosa y está llena de aire. Vemos la región de las piezas dentarias, en donde vamos a poder observar tanto las piezas dentarias superiores como las inferiores y la apófisis alveolar. Y el perfil blando del paciente, la frente, la nariz, el labio superior, el labio inferior, el mentón y llegamos todo hasta el cuello del paciente. Realizaremos ahora el repaso con esta radiografía, teleradiografía de perfil, y vamos a comenzar con el hueso frontal. Vamos a observar la escama del frontal, el seno frontal con su cortical anterior y su cortical posterior. Si vamos al sector de la base de cráneo, vamos a poder observar con el número 3 la fosa craneal anterior, con el número 4 la fosa craneal media y con el número 5 la fosa craneal posterior. El número 6 está indicando la protuberancia occipital externa. Nos dirigimos ahora hacia la región de la cavidad orbitaria, en donde con el número 7 podemos observar toda la cavidad orbitaria. El número 8 indica el contorno de la cavidad orbitaria, su borde supraorbitario, borde lateral y borde infraorbitario. El número 9 está indicando la pared superior de la cavidad orbitaria, y ahora nos vamos a la parte más inferior de la imagen y entonces observamos en el número 10 al hueso hioides, que tiene su cuerpo y su asta mayor y muy pequeñita el asta menor. Vamos a la región de la mandíbula. El número 11 corresponde al cóndilo mandibular, el número 12 a la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, y con el número 13 se está indicando todo lo que es la rama mandibular, mientras que el número 14 indica el cuerpo de la mandíbula. En el número 15 hallamos el ángulo de la mandíbula y en el número 16 la lámina interna del sector anterior. El número 17 indica el agujero mentoniano y en el número 18 vamos a visualizar al conducto mandibular o conducto dentario inferior. Vamos a la región del maxilar y vemos con el número 19 el seno maxilar en toda su extensión. El número 20 indica el piso del seno, que como veíamos en la radiografía panorámica, está más en un plano más inferior que el piso de la cavidad nasal. Vemos con el número 20, como decíamos, el piso del seno, perdón, y con el número 21 el paladar óseo. El número 22 indica la espina nasal anterior. El número 23 nos está mostrando esta imagen de J, radiopaca, fuertemente radiopaca, que corresponde a la apófisis cigomática del maxilar superior, también denominada apófisis piramidal del maxilar superior o base menor del maxilar superior. Con el número 24, la imagen de gota invertida
radiolúcida con un contorno radiopaco, que es el de la fosa pterigopalatina. Con el número 25, el agujero esfenopalatino, que se observa como una estructura radiolúcida de forma redondeada. Con el número 26 vamos a visualizar la apófisis estiloides dirigiéndose desde el hueso temporal de manera diagonal descendente hasta el borde posterior de la rama mandibular, aunque a veces puede traspasar este borde y encontrarse elongada. Vamos a pasar a una siguiente imagen de teleradiografía en donde vamos a poder apreciar algunos accidentes más. Con el número 1 en la zona esfenoidal encontramos el seno esfenoidal. Con el número 2 observamos la silla turca. Los números 3 y 4 corresponden a la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior respectivamente. Con el número 5 vamos a observar una línea radiopaca curva que corresponde al ala mayor del hueso esfenoides. El número 6 nos indica la apófisis mastoides y la zona de las celdillas mastoideas, mientras que en el número 7 observamos el conducto auditivo externo y en el número 8, por detrás del conducto auditivo externo y más hacia arriba, el conducto auditivo interno. Pasamos a la región de la cavidad nasal, la cual está indicada por el número 9. Es interesante ver en esta radiografía, en la cual se ve todo el perfil del paciente, que vemos la nariz, los cartílagos, es decir, la parte de tejidos blandos, y todo este gran espacio que ocupa la cavidad nasal hasta que llegamos al límite posterior de la cavidad nasal, que son las coanas, y a partir de ahí comienza la rinofaringe, luego la orofaringe, y si seguimos hacia abajo llegamos a la tráquea. Pero para no perdernos en nuestros números, estábamos por el número 10, que es esta línea curva radiopaca, ubicada por debajo de la altura del techo de la cavidad orbitaria y que corresponde al techo de la cavidad nasal. En el número 11 vamos a ver el piso de la cavidad nasal, recto y fuertemente radiopaco. Y en el número 12, los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Lo que nombrábamos hace un instante, que son las vías aéreas, la faringe, la orofaringe y la laringofaringe. Con el número 14 podemos observar todo el perfil blando del paciente que involucra la frente, la nariz, los labios y el mentón. El número 15, en el cual estamos observando la columna vertebral en su porción cervical. De cada vértebra podemos observar su cuerpo y también su apófisis espinosa, que es la que se dirige hacia el sector posterior. Continuaremos ahora con un estudio que es la mentonasoplaca. Recuerden que para realizar esta técnica radiográfica, el paciente apoya el mentón y la nariz en el chasis y la frente queda separada. Por lo tanto, si pensamos en los principios físicos de formación de imagen, al separarse la frente de la película y acercarse a su vez al tubo de rayos X, las estructuras de esta región se van a ver magnificadas. Entonces, vamos a ver un seno frontal de mayor tamaño que el real. Este seno frontal lo visualizamos radiolúcido y limitado por una cortical radiopaca. ¿Qué más vamos a poder observar en esta imagen? Vemos las cavidades orbitarias, observamos la línea innominata
Esta línea es una línea radiopaca que no corresponde a un elemento anatómico, sino que es una radioproyección, que en normalidad se ve una línea continua, pero en el caso de que hubiese una fractura, esta línea aparece de manera discontinua. Observamos también la cavidad nasal y en su parte media una línea radiopaca que corresponde al tabique nasal. Visualizamos el agujero infraorbitario como un pequeño círculo radiolúcido, lo vemos acá también indicado en la izquierda, rodeado por una cortical radioopaca. Vemos el hueso malar o hueso cigomático con su característica forma de rombo. Lo vemos acá del lado izquierdo también, con su forma romboidal. Observamos el seno maxilar del lado derecho y del lado izquierdo. Y observamos también el seno esfenoidal. La región de la apófisis mastoides y de las celdillas mastoideas y la lengua del paciente. Este estudio, la mentonasoplaca, se solicita, se indica para la visualización de los senos maxilares y esfenoidales. Como el contenido normal de los senos es aire, estas estructuras tienen que observarse de manera radiolúcida, tienen que dar una imagen radiolúcida. Por lo tanto, si un seno aparece opacificado, quiere decir que su contenido no es el habitual. Y luego habrá que estudiar cuál es el contenido de ese seno y por qué motivo el seno no está ocupado por aire como debería estar ocupado en normalidad. Pasamos a ver el último de los estudios que vamos a ver en la clase de hoy, que es la frontonasoplaca. En este caso, el paciente apoya la frente y la nariz en el chasis radiográfico y vamos a observar el seno frontal. Vemos la cavidad orbitaria. Observamos también la cavidad nasal, en su parte media el tabique nasal y logramos visualizar también levemente el seno maxilar. Observen que esta es una imagen con una gran cantidad de superposición de estructuras. Bien, de esta manera vamos a finalizar nuestra clase de anatomía en imágenes extraorales y como complemento de esta clase van a encontrar una serie de actividades para realizar a través del campus virtual. Cualquier duda que tengan también pueden enviarnos sus comentarios mediante los foros del campus. Y seguiremos entonces en contacto hasta que podamos vernos nuevamente en nuestra facultad. Saludos para todos.